hecho, en el que Paulita me comentó pues que yo podía compartirles, estuve ahí como que, sí, pensando, llorando, porque es lo que corresponde, que era lo que el Señor quería transmitirles. Y la verdad es que el Señor fue muy claro, o sea, creo que todos lo tenemos, creo que todos tenemos eso y todos sentimos eso, ¿no? Cuando el Señor quiere hacer algo y cuando el Señor ofrece una dirección, Él es súper claro, ¿no? Ofrece inclusive después como que una confirmación de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que decir, y así ha pasado con este mensaje que he preparado hoy. Así que les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir toda la pantalla, así vamos a poder navegar entre todas las pestañitas que necesito. Por favor, en el momento en el que vean mi presentación, me avisan. Bueno, vamos entonces, chicos. Carpe diem, esto es latín, no se preocupen, no es clase de latín ni de idiomas, ni les voy a poner a adivinar qué significa, y ya se los voy a explicar, pero sí tiene mucho sentido. Y de hecho voy a empezar a compartirles el día de hoy con una historia que le va a dar el pie justamente a todo lo que se he preparado el día de hoy, y que bueno, es lo que el Señor puso en mi corazón. Hay un recuerdo muy, muy particular que yo lo tengo grabado a fuego en la mente, y lo recuerdo de hecho con muchísima, muchísima intensidad, y es el momento exacto en el que yo aprendí a manejar una bicicleta. Yo tenía pues aproximadamente 10 años, ¿no? Y yo les decía que pues tengo ese momento grabado pero a fuego en la mente, porque la realidad es que yo no aprendí a manejar bicicleta de la forma en la que pues seguramente otros niños aprendieron, ¿no? La que seguramente ustedes aprendieron, donde pues papá o mamá estaban como que por detrás ayudándoles o impulsándoles. Pues no, la verdad es que lo mío ha sido muy, muy particular. Yo ahí les comento que para empezar, la bicicleta en la que yo aprendí a manejar, era muy, muy idéntica a la que ustedes tienen en este momento ahí en su pantalla, no era mía. La bicicleta no me la habían comprado a mí, era una antigua bicicleta de estas Caloi, que seguramente alguno de ustedes pues tuvo la oportunidad de conocer, este modelito playero que tenemos en la pantalla, que como les digo, no era mía. De hecho, mi mamá se la había comprado a mi hermana, y mi hermana tiene 7 años más que yo. Entonces se imaginarán pues que en ese momento yo tenía 10 años, esta máquina no era en ese momento de mi talla, y si desde ya pues costaba mucho subirme a un aparato de estos, ya se imaginarán que mantener el equilibrio era literalmente imposible. A ver, además, yo soy bajita de estatura, yo mido unos 50, y literalmente a mí me cuesta subirme casi a la mayoría de las cosas. Entonces, es un poco complicado mantener el equilibrio en uno de estos aparatos. La bicicleta como tal ya tenía sus años. De hecho, originalmente esa bicicleta era roja, ¿no? Pero estaba muy despintada, estaba muy, muy gastada, tenía los neumáticos abajo, tenía la cadena muy encerrada. Entonces, lo que hizo mi mamá, como viendo también las ganas que yo tenía de aprender, porque yo nada más me subía y como que intentaba hacer algo, pero viendo las ganas que tenía que aprender, pues le dijo a mi cholita, que pues para los paseños es un patrimonio ya del hogar, la cholita. Le dijo a la cholita que trabajaba con nosotros que pues la lleve a un taller que estaba cerca de nuestra casa, para que la pinten, pues para que le hagan todo el mantenimiento, ¿no? Para que la dejen a punto y que yo la pueda manejar. Entonces, pues, claro, la llevaron, mi cholita dejó las instrucciones al taller, y ahí el señor del taller pues le dijo cuándo la podíamos pasar a recoger. Bueno, perfecto. Para ese entonces, chicos, que yo tenía 10 años, yo no es que tengo un primo que es 2 años menor que yo. En ese momento tenía 8 años, pero él, para tener 8 años, era un chico pues muy, muy, en ese momento era muy avispado, tremendamente disparado. Mi hijo tiene en este momento 8 años, no es ni la mitad de lo que era mi primo. Y mi primo en ese momento ya manejaba a sus 8 años una BMX, pero a la perfección, ¿no? Le había quitado sin ayuda de absolutamente nadie las rueditas auxiliares, y él la manejaba como loco. Y ese día que yo tenía que ir a recoger mi bicicleta al taller, que quedó muy, muy parecida a la que ustedes ven en la imagen, mi primo de curioso nos quiso acompañar. Entonces, bueno, claro, pues nos fuimos al taller, y cuando me entregaron la bicicleta,
ya yo sufrí, yo creo que seguramente fue uno de los primeros ataques de pánico de mi vida, porque con el mantenimiento que le habían hecho a la bicicleta y con el cambio de neumáticos, la bicicleta quedó muchísimo más alta de lo que yo pensé que era. Entonces, al momento de intentar subirme, me quedé paralizada, me dio muchísimo miedo y literalmente yo no me subí, ¿no? Inclusive mi cholita me ofreció ayuda para que ella me sostenga, para que yo me vaya a la casa pedaleando, pero no, me dio muchísimo miedo. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, lo que creo que cualquiera en su miedo hubiese hecho, que fue agarrar la bicicleta por el manubrio y llevármela rodando a la casa, yo caminando y llevando la bicicleta. La verdad es que estaba muy desanimada, ¿no? Como cualquiera, porque creo que en la mente y en el miedo y en todos esos fantasmas que uno se hace con el dramatismo que puede tener un niño de 10 años, yo decía, Dios, nunca voy a aprender a manejar esta bicicleta. Y mientras yo iba avanzando, rodando con la bicicleta, como les digo, tremendamente desanimada, empezó en mi cabeza a retumbar la voz del enemigo, que me decía, no puedes, qué marica, no sabe. La verdad es que no era la voz del enemigo, era la voz de mi primo que estaba ahí psicopateándome y que la verdad no paraba de hacerle burla a mi desgracia. Y mientras más avanzábamos para llegar a mi casa, él más desesperantemente se ponía a gritar, a zapatear y a aplaudir por la calle. O sea, imagínense la escena, ¿no? Un niño, pero muy, muy avispado, que estaba ahí gritando, zapateando y seguía con eso de no puedes, no puedes. En ese momento fue crucial para mí porque yo me di cuenta de que eso fue una lección de por vida, es hasta el día de hoy. Si alguien me dice, no puedes, listo. O sea, es el detonante para que yo lo pueda hacer y para que lo haga mejor que cualquiera, de hecho. Entonces, en ese momento, como realmente había sufrido un golpe durísimo a mi orgullo, yo me detuve en seco, pero me paré. Y mi primo seguía por delante, como que se dio la vuelta para seguir gritando y seguir zapateando y seguir molestándome. Y en ese momento yo, como les digo, con todo el terror del mundo, me subí a la bicicleta y empecé a pedalear. Nada más, me subí y empecé a pedalear y sin ayuda de nadie, para empezar, como les decía, en una máquina como ustedes les mostré, pues era realmente grande. Creo que el sillín me llegaba aquí, por decir. Pero solo me subí, ¿no? Me subí, me lancé y al margen de que yo ya sabía, en ese momento me di cuenta de que, wow, ya sé manejar una bicicleta gracias a la ayuda más inusual del mundo. Ese día yo experimenté la sensación más grande de libertad y de paz montada en dos ruedas. Fue increíble. Yo de esa bicicleta y con esa bicicleta disfruté algo más de un año, ¿no? Todas las tardes salíamos con los chicos de la cuadra, los chicos de ahí del barrio, yo vivía en Ciudad Satélite en ese momento, a manejar bicicleta. Y la verdad es que recordar eso es una nostalgia increíble porque eran momentos, pero deliciosos, ¿no? Momentos que pues se vivieron en ese momento y que los disfruté muchísimo. Pero un día nos tuvimos que trasladar de casa. Como les decía, yo vivía en ese momento en Ciudad Satélite, pero mis papás trabajaban en La Paz, en la ciudad. Mi hermana estudiaba en la Católica, el resto de mis tíos también, todos trabajaban en la ciudad y trasladarnos de Ciudad Satélite a la ciudad 4 veces, todos los días, hacer ese viaje era durísimo. Entonces mis papás pues decidieron trasladarnos a La Paz, pero lastimosamente la casa a la que nos estábamos yendo no tenía, era muy chica, era más chica que la casa que nosotros teníamos en Ciudad Satélite y había muchas cosas que nosotros no podíamos llevar. Y una de esas cosas fue mi bicicleta. Yo la tuve que dejar con todo el dolor de mi corazón, pero la tuve que dejar porque no había espacio. Y sin embargo, no pasaba una Navidad sin que yo le pida a mi mamá que pues por favor me compre otra bicicleta, ¿no? Yo realmente la había disfrutado tanto ese momento con la bicicleta que quería tener otra. Pero en ese momento mi mamá no podía hacer un esfuerzo económico tan grande. Era imposible en ese momento porque ella se ocupaba de pagar el colegio particular de mi hermano y de mí, ¿no? La católica, además de alimentarnos y además de vestirnos. O sea, pedirle que me compre algo que en ese momento seguramente era un cuarto de su sueldo, no, no era literalmente imposible, no.
Pero sabiendo todo eso, yo la verdad nunca perdí la esperanza de poder tener nuevamente una bicicleta. Los años de todos modos pasaron, yo salí del colegio, salí de la universidad, un día me terminé casando, nació mi hijito, pero la bicicleta nunca llegó, definitivamente. Nunca pude yo tener esa bicicleta que tanto quería. Resulta de que el año 2017 yo me fui a vivir a Santa Cruz por una cuestión de trabajo. El 2019 yo ya estaba llevando ahí pues cierto tiempo. Y yo creo que dentro de muchos años caóticos que tuve a nivel personal y a nivel emocional, el 2019 fue uno de los más difíciles, porque fue el inicio de una temporada muy dolorosa para mí, que estaba cargada de desánimo, cargada de muchísima decepción. Y de hecho, como ven en la imagen, yo lo único que veía por delante era un túnel. Nada más que esta imagen tiene luz, el mío no tenía salida. Era un túnel negro. Y lo único que a mí me ataba a tierra, de verdad, era la profunda fe, y quiero que esto quede muy claro porque nos va a servir para finalizar el mensaje. Lo único que me sostenía a tierra era la profunda fe y la profunda confianza que yo tenía con Dios. Porque confiaba de que a pesar de no entender todo lo que me estaba pasando, no sentirme en un túnel, como les decía, sin salida, yo sabía que Él me estaba sujetando fuertemente la mano. Y sabía que en medio de toda esa tormenta Él me iba a sostener y en algún momento iba a salir de ahí. O sea, algo iba a salir de ahí. No sabía qué, no tenía idea. Lo único que decía era, sosténme, por favor, porque me voy a morir si realmente no me agarras. Y en medio de todas esas tormentas y de todo ese desierto que yo estaba pasando, una mañana, de verdad, sin absolutamente darme cuenta, entre todo lo que yo tenía ya en mi cabeza de adulta, Dios depositó nuevamente en mi corazón ese sueño que yo por falta de recursos había olvidado, que era precisamente una bicicleta. Ahí en Santa Cruz, cerca del Tercer Anillo, en la parte norte, ubiqué un lugar donde había un montón de tiendas que tenían bicicletas. Entonces, pues me lancé una vez a ver y de hecho, pues chicos me mostraron de todo, ¿no? Si ustedes pedalean o conocen las bicicletas, comprar una bicicleta es muchísimo más difícil que comprar un automóvil. Eso sí les digo, ¿por qué? Porque tiene demasiadas características una bicicleta y hay demasiadas gamas de bicicleta y hay demasiados tipos de bicicleta y hay muchísimas marcas de bicicleta y cada una es completamente diferente a la otra. Que si necesitas una para pista, que si es una para montaña, que si es una para gravel, que si la quieres en 27.5 o en 29, eso es para los rines, que si necesitas un freno mecánico o hidráulico, dependiendo del clima en el que vas a pedalear, que si necesitas esta cantidad de platos con esta combinación de piñones. O sea, es complicado, como les digo, es muchísimo más fácil comprar un automóvil. Y a pesar de que me pasé toda una tarde viendo qué bicicleta me podía comprar, en ese momento no hubo nada que me pudiera convencer. Entonces yo ese día dejé el afán, preferí dejarlo y decir, bueno, pues ya, más adelante veré qué pasa. Pero un sábado yo acostumbro hasta el día de hoy comer los sábados fuera de casa, no tanto los domingos y los sábados. Entonces un sábado estaba yo con mi hijito comiendo fuera de la casa y estábamos retornando a mi casa. Los dos, él estaba a mi lado y yo estaba conduciendo el auto. De repente, no sé por qué, pues en una de esas cosas que solamente el Señor hace y el Señor controla, yo tomé un camino que no era mi ruta habitual para volver a mi casa. Yo tenía una ruta por la que siempre iba del lugar desde donde estábamos comiendo hasta mi casa. Tomé otra ruta, no tengo idea por qué, pero tomé otra ruta y terminé en Equipetrol. No fue nada fuera eso, sino que igual, en esas cosas que el Señor hace y que tú no te das cuenta por qué, yo empecé a conducir como que más lento y pasé por una tienda de bicicletas que sinceramente yo en otras circunstancias no hubiese entrado, porque una compañera de trabajo me dijo, en esa tienda del Cuarto Anillo te sacan un ojo, un riñón y un pulmón por una bicicleta, ¿no? Y la verdad es que nunca hubiese pensado entrar a esa tienda, pero de repente algo me dijo que sí, ¿no? Amigo, yo le dije, no, nada, nos damos media vuelta y vamos a ver qué hay, solo por ver. No tenía idea de de qué era lo que iba a pasar ahí adentro, ¿no? Entonces, si en algún momento van, yo les paso la dirección de la bici, de la tienda como para que vean, pero es de esos lugares que tiene sillones comodísimos y con café, ¿no? Es un lugar súper glamuroso,
para entrar a comprar algo. Y ni bien entré a la tienda, pues un señor súper atento me recibió en la puerta y me preguntó qué era lo que exactamente estaba buscando, ¿no? Entonces, yo en ese momento le expliqué, obviamente dentro de la mayor confianza, que obviamente quería pues una bicicleta. Venden otro tipo de aparatos también, ¿no? Entonces yo le dije, quiero una bicicleta. No necesito nada de gamas, ni medias, ni altas, porque yo, ¿para qué la quiero? Para transportarme en la ciudad, a lo máximo será para ir al Urubó. Pues yo no tenía realmente muchísimos años que no me subí a una bicicleta, pero moría de ganas por tener una propia. Entonces, en ese momento, creo, me di cuenta que había llegado al lugar correcto porque el señor tenía una sonrisa de aquí a aquí, porque él sabía que había entendido perfectamente lo que yo le había explicado. Entonces, a la tienda en ese momento y pues me presentó a la que iba a ser mi compañera de larguísimas rodadas, que es la que ustedes ven en este momento en la pantalla. Yo la verdad es que la vi y me enamoré de inmediato, o sea, me encantó en todo sentido, por el color, por las características, por todo. Esa bicicleta era la que yo realmente había buscado sin saber que realmente la necesitaba. Entonces, el dependiente de la tienda, como muy buen comercial, me dijo, pruébela sin compromiso de compra. Yo la saco, le armo, le ajusto el sillín, por favor, pruébela. Ok, perfecto, vámonos a la parte de afuera. Al momento de hacer los ajustes, el señor me dijo, suba, bueno, perfecto, yo subo. Y quizás es un poco difícil transmitirles lo que en ese momento volví a sentir, porque esa sensación indescriptible de libertad y de paz que había sentido la primera vez que me subí a una bicicleta, yo la volví a repetir ese día, pero hubo algo más, algo que yo nunca antes, y de verdad, chicos, Dios no me deja mentir, nunca antes había vivido o había experimentado. Y es algo que solamente Dios en ese momento, al haber depositado ese sueño recuperado en mi corazón, es como si Él lo hubiese planeado. No, no es como Él. Definitivamente yo sé que Él lo planeó. Planeó la perfección del momento en el que me iba a regalar eso que yo sentí en ese momento, ¿no? Ha creado el momento perfecto para que mi espíritu lo viva y lo sienta. No existía un pasado, no existía un futuro, no habían absolutamente remordimientos por cualquier error, no había ansiedad por lo que podía venir, no se sentía el dolor de la decepción, ni tampoco la incertidumbre frente a lo desconocido. Éramos solamente mi bicicleta, yo y la perfección del momento presente. No había nada más que nosotros tres. La compré, obviamente, y bueno, en estas fotos como que ya estoy yo con mi bicicleta. La verdad es que se convirtió en mi más grande refugio. Es hasta el día de hoy. No había en ese momento un tiempo libre que yo tenga que yo no lo pase encima de la bicicleta. Muchas veces rodando sin rumbo, pero sabiendo que no había nada más que la bicicleta, que yo y que él ahora. No había absolutamente nada más en ese momento. Y recuerdo muy bien que una amiga en esa época, cuando estábamos conversando, de todo, yo le conté que me había comprado una bicicleta, ¿no? Y ella me dice pues, que se la muestre, ¿no? Que quería ver cuál era la bicicleta que había comprado. Bueno, le tomé una foto de la bicicleta y se la mandé. Y ella me dice yo diría que con ternura muy infantil, me dice, ay, qué linda, ¿y cómo se llama? Y yo ni siquiera, o sea, como si fuera un perrito, ¿no? ¿Cómo se llama? Y yo la verdad es que no lo pensé, no necesitaba pensar ni meditar porque yo sabía que era lo que significaba mi bicicleta para mí. Pero dije, se llama Carpe Diem. Y claro, mi amiga me dice, me mandó un emoji con esos ojitos grandotes. Y dije, ¿eso qué significa? ¿Qué es? ¿No? Y aquí es donde empezamos a explicar qué es Carpe Diem. Es una frase acuñada por un poeta latino de nombre Horacio, que en el sentido más estricto de la traducción, carpe diem significa aprovecha el día o cosecha el día. Ahora, pues se lo ha utilizado en muchos contextos literarios, pero hay dos perspectivas que se le pueden dar a esta frase. La primera es una exhortación a no perder nuestro tiempo, ¿no? Que es una bastante clara, pero a mí la que realmente me gusta y la que le va a dar pie al mensaje del día de hoy es verla en un concepto sobre
¿Cómo es una invitación para disfrutar, así literal, plenamente nuestro momento presente, con cada detalle que Dios nos regala y sin pensar en el futuro? Que es lo que a mí me empezó a pasar cuando empecé otra vez a subirme a la bicicleta, ¿no? Entonces, como les decía, en base a este segundo concepto es que quiero regalarles, y no soy yo, ¿no? Creo que Dios quiere utilizarme de canal para poder transmitirles algo muy claro al respecto en este día, al respecto de poder disfrutar nuestro momento presente. La palabra de Dios tiene una enseñanza en Mateo 6 del 25 al 30, el versículo 25 al 34, muy, muy clara sobre esto, y son varios versículos. Esta primera parte de versículos quisiera que alguien, por favor, me ayude a leerlos. Paulita, no sé si tú me puedes ayudar, por favor. Toda esta primera parte. Sí, claro que sí. Mateo 6, 25, 34. Ahora sí, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Gracias, Paulita. Niquito, tú, ya que están con el micrófono desbloqueado, con el resto de versículos que nos faltan, por favor. Creo que sí. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Un millón de gracias, Niquito. No se alegren porque no acabó. Falta. Dice thank you es otra cosa. A ver, definitivamente hay muchas formas en las que es así de, me encanta decirlo, de dinámico. La palabra de Dios es súper dinámica. Hay muchas formas en las que el Espíritu Santo nos puede guiar sobre un versículo, sobre un conjunto específico de versículos. Pero dentro de todas estas formas voy a tomar una muy particular, que es precisamente sobre la que en los últimos años, precisamente a partir de ese 2019, yo he recibido mayor revelaciones sobre la cual el Señor sigue trabajando hasta el día de hoy en mí, que es agradecer y bendecir nuestro momento presente. Yo creo que, chicos, esto lo tenemos muy claro nosotros. Es muy fácil, muy fácil agradecer y bendecir nuestra realidad, nuestro momento presente, cuando primero nos va bien en el trabajo, cuando tenemos un trabajo, cuando nuestro matrimonio es una taza de leche, cuando, no sé, cuando nuestros hijos están creciendo sanos, están creciendo bien, cuando no tenemos deudas, no tenemos deudores que nos atosiguen, cuando la enfermedad no nos invade. Pero la realidad es que muchísimas veces creo que nuestro presente dista mucho de ser un homenaje al agradecimiento. Puede pasar que hace años no tengamos un trabajo fijo, ¿no? O que estemos hace muchísimo tiempo sin trabajo, que nuestras deudas crezcan, que los chicos se rebelen, que la enfermedad de pronto toque nuestra puerta, o que la decepción nos clave un cuchillo en el alma, ¿no? A mí me impresiona muchísimo cómo Jesús fue pero muy categórico cuando nos dijo, en esta vida tendréis aflicción. Yo creo no haber visto, de hecho, en ninguna parte de la Biblia que Jesús haya prometido que el caminar cristiano
sea sobre una alfombra de pétalos de rosa, que no tengamos preocupaciones, que no existan los problemas, que no exista el dolor. Creo definitivamente que es una verdadera falacia pensar que cuando nos convertimos no vamos a tener nunca más angustia ni vamos a pasar por una crisis, ¿no? Y también es otra falacia creer que si no, estamos en este momento pasando por una tormenta o nuestro caminar en este desierto del momento presente se ha hecho muy, muy dolorosa y se ha alargado, de hecho, demasiado, es porque Dios se alejó de nosotros, no, peor aún que se olvidó de cada uno. Y es en este tipo de situaciones complejas y dolorosas donde nos terminamos preguntando, a ver, o sea, con todo lo que estoy pasando encima, ¿se supone de que tengo que agradecer por mi momento presente? O como alguna vez alguien me dijo y me lo dijo en un tono de mucho dolor, ¿se supone acaso que lo tengo que aceptar? La realidad es que sí, sí, aceptarlo, sí. Y aunque pareciese que ambas cosas son como que diametralmente opuestas o que quizás no están en un contexto similar, el agradecimiento y la aceptación son sinónimos, ¿ok? Para entenderlo un poco mejor, lo primero que vamos a hacer en este momento es definir lo que no es aceptación. Antes de pasar a ver lo que sí, primero empecemos por lo que no, que es lo que muchas veces, con lo que muchas veces nos lo entendemos mal y precisamente terminamos frustrándonos. Primer punto, ¿no? Esto yo no lo estoy diciendo de forma, qué sé yo, de que sea así, sino estableciéndolo en base a lo que yo he vivido, ¿no? Y que creo que les puede servir muchísimo en el caso de que estén pasando por un momento también, pues, complicado. Lo primero, la aceptación, chicos, no es para nada sinónimo de resignación, ¿ya? En lo absoluto. Quiero que eso sí, esa palabra horrible, feísima, yo la detesto, se la sacan de su vocabulario. ¿Por qué? Porque resignación involucra conformarse con lo que hay, pero de mala manera, de la peor. Es como una suerte, como una combinación entre suspiros y espasmos de llanto, porque en ese momento lo que estamos haciendo es idealizar un posible mejor escenario de nuestra realidad, ¿no? E inevitablemente cualquier situación de resignación, lo único que hace es provocar frustración con nosotros, con nuestra situación y frustración y enojo con Dios. Eso es lo único que provoca la resignación. Por eso se la sacan del vocabulario y nunca más vuelvan a comparar la aceptación con la resignación. Son cosas totalmente opuestas. La aceptación tampoco es sinónimo de pasotismo. ¿Qué es pasotismo? Cuando mostramos completa indiferencia o desinterés por lo que sea, y eso tampoco es aceptación, ¿no? Argumentar que no nos importa una situación por la que estamos pasando y hacerlo quizás de manera inclusive estoica, dista mucho de aceptar lo que verdaderamente puede ser nuestra realidad. Y finalmente, la aceptación tampoco es sinónimo de inercia, ¿ok? Me refiero a que aceptar algo, aceptar una realidad, aceptar una situación, no significa quedarse estático en un lugar. Yo esto se los voy a decir con muchísimo respeto, pero realmente conocí a un montón de personas que disfrazan su inercia con el manto de la voluntad de Dios. Es que seguramente es la voluntad de Dios. Es que yo estoy esperando a la voluntad de Dios y no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. En algún momento cuando se correspondo, cuando quizás Dios quiera que les comparta a mayor detalle, yo como que les doy una adelantadita de algo, pero si en algún momento lo puedo compartir, yo solamente les digo que sí, hace un año exactamente, cuando yo literalmente me quedé sin trabajo, me hubiese quedado inerte ante esa situación, yo en este momento no estaría aquí en Colombia. Fue gracias a que no me quedé inerte y a que tenía clarísimo que la aceptación no era sinónimo de inercia. Mi realidad hubiese sido completamente diferente, pero eso lo vamos a explicar en otro momento. Pues tendré el privilegio, la oportunidad de compartirles eso, pues cuando corresponda, ¿no? Entonces, ya para hacer más, a mí me gusta muchísimo utilizar mucho recurso literario, pero para definir bien lo que es la aceptación según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la aceptación es recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, lo que se ofrece o lo que se encarga.
Y al momento de elaborar este mensaje también encontré una definición muy, muy bonita en el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, que decía que la aceptación es recibir con aprobación o placer. Entonces, en este momento, pues, cualquiera de ustedes, de hecho, me dirán, a ver, Mónica, yo tengo muchas deudas. Estoy, pero está atosigado de deudas. Me he quedado sin trabajo por la pandemia. La enfermedad, me llegó una enfermedad X de no sé dónde, no se va, mi matrimonio dista de ser armonioso, todo el tiempo estoy peleando con la pareja, mis amigos me traicionaron, me destrozaron el corazón. ¿Me estás diciendo que tengo que recibir estas pruebas voluntariamente, como dice acá, y sin oposición? O peor aún, ¿tengo que recibir esto con aprobación y placer? A ver, la realidad es que sin querer dar sin ánimo de querer dar una cátedra teológica, porque chicos, yo no estoy preparada para eso, yo disto mucho de tener esa preparación, y solamente basada en mi propio testimonio, yo quisiera compartirles 4 cosas que a mí me han ayudado muchísimo para aceptar la realidad y mi momento presente. ¿Y qué es lo que implica en el caso? Lo primero, la aceptación de nuestro momento presente como primerísimo punto implica una profunda comprensión de la soberanía de Dios. Recuerden que hace poquitas semanas, cuando Tony nos estaba compartiendo aquí en la célula, nos habló de un principio que me pareció fabuloso, el cual les voy a parafrasear un poco porque seguramente no lo dijo así, pero equivale a esto. Nos estaba diciendo Tony que nuestra reacción a una situación X, y en este caso una situación presente, se va a determinar por nuestro conocimiento de Dios y el entendimiento que podamos tener de su soberanía. ¿Qué implica la soberanía de Dios? Insisto, esto no es una cátedra teológica ni nada por el estilo, lo quiero decir de la forma más sencilla y de la forma que realmente nos puede entrar en el corazón. La soberanía de Dios implica en realidad la supremacía de sus propósitos. Aquí le falta una mayúscula a esa S, pero es sus propósitos con mayúscula. La supremacía de sus propósitos. Sus propósitos siempre van a ser más grandes que los nuestros. Dios puede escoger, ¿no? Él es nuestro Padre y es nuestro Padre amoroso por sobre cualquier cosa, pero Él puede escoger, permitir que ocurran ciertos acontecimientos según las leyes naturales que Él mismo ha ordenado. La realidad es que Dios no haría algo que, para empezar, vaya en contra de su carácter, ¿no? Y cuando hablo de su carácter, entre otras cosas, estoy hablando de su perfecta bondad, de su perfecta fidelidad, de su perfecta sabiduría, de su perfecta justicia, de su perfecto amor. Ni mucho menos va a ir en contra de las promesas que Él ya nos ha dejado escritas en su palabra. Comprender en este sentido la soberanía de Dios, y esto también lo voy a decir con muchísimo respeto, no tiene ninguna relación con el simulador de espiritualidad que muchas veces nos venden y que nosotros terminamos comprando por miedo al rechazo dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia, dentro de la familia, cuando estamos atravesando por una situación bien complicada. ¿Y a qué me refiero? La realidad es que en demasiadas ocasiones, creo que por no querer que nuestros amigos y mucho más a veces dentro de la iglesia piensen que hemos caído de la gracia de Dios, vivimos construyendo escenarios de felicidad, de prosperidad, de dicha inexistentes, porque llegamos a casa y la realidad por la que estamos atravesando realmente dista de ser lo que nosotros estamos creando, es completamente todo lo contrario. Y creo que dentro de lo que a mí me ha tocado vivir, comprender la soberanía de Dios es tener la valentía, primero, de confrontarnos a nosotros mismos. Lo primero, enfrentarte cara a cara con lo que estás viviendo y con lo que eres en ese momento, ¿no? Arrojarnos a los brazos de Dios, Él es nuestro Padre. O sea, eso creo que lo tenemos completamente claro. Y eso de arrojarse a los brazos de Él es una plenitud perfecta de lo que podemos hacer con Él. Y al momento de arrojarnos en sus brazos, abrirle definitivamente nuestro corazón, respirar profundo en medio de ese dolor. Yo lo he vivido, yo lo he tenido que hacer, pero respirar en medio de ese dolor por lo que estamos viviendo y decirle, Señor,
ser sinceros con Él. Señor, yo estoy completamente agotado de lo que estoy viviendo. Sea lo que sea. Chicos, cuando algo nos duele y no nos da paz, no es una nimiedad nunca delante de Dios. Entonces, como les decía, decirle estoy agotado de lo que estoy viviendo, no lo entiendo, no sé por qué me está pasando todo esto, no sé por qué tengo que atravesar por esto. Yo no le encuentro sentido, pero tu palabra dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que tus caminos no son nuestros caminos, que tus pensamientos siempre van a ser de paz para nosotros y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza y que sabiendo que tú conoces mi camino, yo sé que luego de la prueba saldré como oro. Esos son 3 versículos bíblicos maravillosos que se los dejo aquí en pantalla, que son perfectos. No me gusta decir para reclamar promesas, pero son 3 promesas fantásticas que Dios nos regala dentro de muchas otras en medio de la tribulación. Bien. Como segunda cosa que yo aprendí, que como les digo, les estoy compartiendo en base a mi experiencia, la aceptación, como ven ustedes ahí en la imagen, es un entrenamiento para la fe. Creo que todos acá tenemos claro qué es la fe. Es uno de los primeros principios que nos enseñan en el camino cuando empezamos a caminar con el Señor, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero yo, el día de hoy, en base, como les digo, a mi experiencia, ya a mi testimonio, quiero invitarles a que añadan a su vocabulario una nueva, o a su diccionario en realidad, una nueva definición de fe. Y es esta. Tal cual lo leen en la pantalla, la fe es un músculo. ¿Ok? Así, literal, cuando la próxima les pregunten, ¿qué es la fe? La fe es un músculo. Y como todo músculo, hay que entrenarlo. A ver, pongámonos en esta situación. Recién hemos estado hace poco, no sé hace cuántos meses en esto de las Olimpiadas, y sin estar necesariamente en Olimpiadas todo el tiempo, estamos como que en contexto de competencias olímpicas y conocemos deportistas. Y los deportistas de alto rendimiento mantienen, para empezar, una disciplina muy estricta, no solamente con su alimentación, sino con sus horarios de entrenamiento, porque necesitan perfeccionar varias cosas. Puede ser su resistencia, puede ser su potencia, puede ser su velocidad, puede ser su fuerza, eso depende muchísimo de la disciplina deportiva en la que ellos estén entrenando. Y el entrenamiento se va a hacer muchísimo más intenso cuando los deportistas se acercan a un evento competitivo, para el cual se preparan con un solo objetivo, que es ganar. Y si uno de ustedes conoce un deportista que me dice que está yendo a las Olimpiadas para pasarla bien y hacer networking, por favor no le crean. Todos se preparan para ganar, es lo lógico. Y si el entrenamiento, la constancia y la disciplina pues no marcaran una diferencia entre ganar y no ganar una competencia, simplemente el deportista no entrena bien. Y si nos vamos a una situación un poco más cercana a nosotros, creo que cada uno o asiste regularmente o alguna vez ha asistido y ha hecho sesiones en el gimnasio, pues dentro de nuestras intenciones siempre de mantenernos en forma y de mantenernos saludables. Y a medida que vamos avanzando en esos entrenamientos, pues poco a poco uno se da cuenta de que los músculos empiezan a definirse, ¿no? O como diríamos coloquialmente, empiezan a ponerse más duros. Y además, y esto es un hecho científico y es una verdad universal, a medida que vas entrenando, tus músculos tienden a crecer. Eso quiere decir que literalmente la ausencia de entrenamiento no puede hacer que un músculo crezca y se fortalezca. Sucede exactamente lo mismo con la fe. Por lo que podríamos decir que la aceptación del momento presente, o en realidad el momento presente, el momento de la tribulación, es el perfecto gimnasio para la fe. ¿Por qué? Porque en él es donde abunda la dificultad, la prueba, el dolor y la ansiedad. Es el perfecto gimnasio para la fe. Y aquí les quiero compartir 2 versículos que tienen muchísimo que ver con esto. Uno está en Romanos 5:3 y es el que nos dice: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y a su vez Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, del 2 al 3, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, esto es muy, muy lindo y muy categórico,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Literalmente nos dice, alégrense cuando estén atravesando la prueba, sabiendo que de la prueba de vuestra fe se producirá la paciencia. ¿Ok? Volviendo al ejemplo del gimnasio, quiero que esto se me entienda bien, porque creo que con esto vamos a poder definir a qué me refiero con que la fe se entrena y con que la fe es un músculo. Vamos a ponernos en este escenario. Me voy a poner yo en el escenario. Me voy yo al gimnasio, súper temprano en la mañana, muy bien ataviada, ¿no? Tu sudadera, no sé, Adidas, tus tenis Puma, a mí me gustan mucho los Puma, un maletín Nike, una caramañola de alguna otra marca, o sea, realmente muy bien ataviada, ¿no? Con una colita de caballo, llegas al gimnasio y, no sé, me encuentro con el entrenador. Y le digo, ¿sabes qué? Mira, he notado que siento que mis bíceps están como que muy débiles, quiero fortalecerlos, ¿no? Por favor, fortalécelos. Entonces el entrenador me va a decir, sí, claro, perfecto, vamos a hacer este tipo de series, o sea, de esta máquina haces esta serie, de este ejercicio haces esta serie, de este otro haces esta serie y lo repites así. Y yo le digo, no, espera, no, güey, no me estás entendiendo. Yo te estoy pidiendo que hagas que este músculo crezca. Yo voy a estar aquí sentada, pero yo quiero que tú hagas que este músculo crezca, ¿no? Te prometo que yo voy a poner todo de mi empeño, es decir, me voy a vestir muy linda todos los días con esta ropa de marca, esta ropa deportiva, pero quiero que tú hagas que este músculo crezca. Sí, por eso te estoy dando esto, te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer. No me entiendes. Yo no me quiero mover, ni me quiero cansar, ni me quiero agotar. Quiero que tú hagas que este músculo crezca. A veces cometemos ese error al pensar que sin entrenamiento nuestra fe puede crecer. Yo les pregunto, ¿cómo podríamos poner a prueba nuestra fe si no es por medio de la tribulación? O en todo caso, ¿cómo podríamos entrenar nuestro músculo de la fe si no levantamos el peso de la dificultad combinado con el ejercicio cardiovascular que nos produce la angustia y nos alimentamos de paciencia? La fe crece, esto no lo digo yo, les voy a mostrar algo, pero la fe crece cuando uno la usa y con toda autoridad sobre mi testimonio les puedo decir que los momentos de crisis son la perfecta oportunidad para usar la fe como corresponde. Quiero que se queden con esta frase en este momento, ¿no? Lo que acabo de poner en pantalla, que dice, no intente, entrene. Y lo que les voy a mostrar a continuación es un video súper cortito que espero que a ustedes también les resulte igual de divertido, ilustrativo y educativo que fue para mí. Así que permítanme por favor un segundo. Voy a compartir mi pantalla. Si ven que estoy compartiendo YouTube, les pido por favor que me confirmen. Sí, se comparte. Ok, perfecto. Vamos a ver. Permítanme un segundito. Voy a quitar esto para que yo pueda mover mi pantalla. Y si no se escucha, me dicen, por favor. ¿Sí? ¿No se escucha? Muy bajo, Moni. ¿Qué hago para que se escuche? Please share sound. Creo que es esto. Es decir, Otra vez. Que si nadie confía en nosotros, ¿Ahí en ¿Se escuchaba? A ver. el corazón de Dios. Teníamos que conmoverlo. Y empezamos a entrar en lo que yo llamo el entrenamiento de la ¿Se oración. escucha? Esto se los conté en alguna ocasión. Yo soy una ojota para los deportes. Es decir, tengo menos deportes que una chinela. Yo lo sé. Pero cuando era adolescente, a lo mejor descubro mi beta deportiva en una maratón que se corrió en el colegio donde yo estudiaba, un colegio alemán. Entonces íbamos a correr, nosotros pertenecíamos al colegio de Siemens, e íbamos a correr en contra de los alumnos de la Ford.
Entonces el profesor dijo, bueno, los que quieran correr, anótense. Yo me anoté porque como era malo para los deportes, dije, pero como soy delgadito, sí puedo correr. Y el profesor, que se llamaba Jorge Basualdo, nos dijo, miren, necesito que ustedes entrenen para correr. Si no entrenan, van a fracasar. La carrera no era una carrera, era una especie de carrera de resistencia o algo por el estilo. Alguien disparaba al cielo y salía mi compañero con una antorcha y el contrincante con una antorcha también. Tenían que correr 100 metros, el equivalente más o menos a una cuadra o 120 metros, con la antorcha, regular por supuesto la velocidad, pasar la antorcha al siguiente y al siguiente y al siguiente, así hasta que daban toda una vuelta. Por supuesto en la pista lateral iba el equipo contrario. Yo estaba en tercer lugar esperando la antorcha. Todos decían que habían entrenado, yo decía, ¿quién necesita entrenar para correr 100 metros? Así que dispararon aquel día, yo invité a mis familiares, a mi papá, a todos, para que vean. No, en serio, para que vean el corredor que se estaban perdiendo las Olimpiadas. Disparan al aire y sale mi compañero y me sorprendió la manera en que salió corriendo, porque tanto él como el contrincante salieron como regulando la respiración y hacían... Decía, aspiraba una vez y soltaban 2 veces. Y que corrían más o menos así. Así, pechito paloma. Corrió los 120 metros, le dio la antorcha, la tea al segundo, y salió con la tea encendida de la misma forma. Y yo no entendía por qué corría así, que se apure, que se apure, que se apure. Decía yo, que se apure, vamos, que se apure. Vamos, que se apure, que se apure, que se apure, que se apure. Porque yo decía, yo voy a correr. Cuando llegue mi turno voy a sacar la ventaja que estos dos están dándole al equipo contrario. Porque salía, porque había que resistir. Así que yo esperaba el segundo, me acuerdo el nombre, Jorge Derluc se llama el muchacho. Porque esto fue traumático de mi niñez. Entonces cuando se está acercando Jorge Derluc, yo digo, vamos, y hasta casi no aguanto y lo voy a buscar, pero no me podía mover. Y cuando me da la antorcha, salgo como si 1000 demonios me corrieran. Vieron que hay maneras de correr, una es así y otra es cuando uno corre sin dignidad, que hace ¡ah! Y sale así, que se te va el tronco para adelante y quedan las extremidades para atrás. Y salí así. Salí y la dignidad la dejé acá y me fui. Casi se me apaga la antorcha de lo que corrí. 120 metros tenía que correr. A los 40 metros me empieza a doler la ingle. Yo no sabía que tenía ingle hasta la fecha. Me empiezo a doler acá, una puntada fuerte. Pero seguía porque estaban todos mis familiares mirando. Entonces seguía así. 20 metros más, la otra ingle, porque tenemos 2 ingles. Y ya era una porquería corriendo, era así. Mi compañero me miraba y decía... Seguí 20 metros más y con el dolor de la ingle me empezó a doler la 100. Entonces hacía así. Y ante el temor de que me agarre un ataque, me senté con la antorcha así. En el medio de la pista. Mi compañero todavía me está esperando. Lo que insultaron los muchachos, el público. Mi papá dice, no soy adoptado, yo no. Perdimos la competencia, pero a los 60 metros me senté. El compañero me decía, Gebel, dale un poco más. Fuimos al vestuario. Los muchachos, después de unas breves palabras alusivas, el profesor me mira, nunca me voy a olvidar lo que me dijo, me dice, pero Gebel, ¿qué hizo? Y yo respondí como toda excusa, y yo intenté. Y él me dijo, Gebel, no intente, entrene. Y aunque solo fue un detalle trivial, una situación deportiva que... Bueno, vuelvo con lo mismo. Espero que les haya resultado muy, muy ilustrativo y educativo. Como sucedió conmigo en su momento. Bueno, continuemos, chicos. Tercer punto, son 4. Tercer punto. ¿Qué más entendemos por aceptación? ¿Qué más podríamos entender por aceptación? Para mí, en su momento, la aceptación fue la mejor oportunidad de relacionarme, pero relacionarme en serio, con Dios. Creo que durante toda nuestra vida,
¿no? Y mucho más cuando ya empezamos a caminar en el Señor, hemos forjado esa idea de que somos nosotros quienes tenemos que buscarlo a Él, ¿no? Pero de hecho en muy pocas ocasiones nos han dicho de que a veces Dios es quien nos busca a nosotros por medio de la prueba del momento presente. ¿Y cuál es el propósito? Es muy simple, es atraernos a Él. Algo que creo que definitivamente nos ha mostrado esta pandemia es que, o sea, no nos ha mostrado, sino ha terminado de mostrarnos, porque lo sabíamos, es que nosotros somos seres humanos sociables, ¿no? Somos por naturaleza gente de manada, y la forma en la que cada uno de nosotros, como seres humanos, construimos una relación con alguien, pues es por medio de la cercanía, por medio del contacto, por medio del trato constante y por medio de la comunicación y de la unión que tenemos con otra persona. No tiene por qué ser diferente con Dios, ¿no? Con Él es exactamente igual. Y si en el momento que estamos en este presente, en el momento presente estamos atravesando por un desierto personal, igual basada en lo que me ha tocado vivir, es una excelente oportunidad de montar temporalmente una tienda en ese nuestro desierto y empezar a buscar su presencia para hacernos mucho más sensibles a su voz. Hay un versículo en la Biblia, de entre muchos que de verdad me impactan, pero este me impactó como que más porque al principio no lo entendí y era, Dios mío, ¿cómo? Pero tiene mucho, o sea, nos va a transmitir muchísima claridad sobre lo que es tener una relación en serio con Dios. Y corresponde al Salmo 91:1, el cual nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar en un lugar, eso nosotros lo sabemos sin que vayamos a recurrir otra vez al diccionario de la RAE, pero habitar un lugar significa que nuestra presencia en un lugar es constante, por no decir permanente, y que literalmente vivimos en ese lugar, ¿no? Eso es habitar. Y llevado esto al ámbito espiritual, la tribulación presente nos debería conducir a intentar, no, ni siquiera intentar, no intente, entrene, nos debería conducir a vivir en su perfecta paz, en su perfecta sabiduría, en su constante presencia, de hecho. Este versículo además encierra una, pero muy, muy poderosa promesa al final. Habitar en Dios nos va a conducir inevitablemente y maravillosamente a vivir bajo la seguridad de su completo control sobre nuestras vidas, morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si a ustedes esto les mueve el piso, pero a mí me mata, de verdad, me encanta. Me encanta saber que se encierra una promesa tan poderosa de que las manos de Dios están en absolutamente control, todo el control de nuestras vidas. Y ya como el último punto, la aceptación de nuestro momento presente, en base, como les decía, a mi testimonio, es un excelente inicio de nuestro camino para hacer las paces con nuestro pasado. Hacer las paces con nuestro pasado, ¿qué es? ¿No? Bueno, para empezar con ese pasado que probablemente no nos deja vivir, no nos deja disfrutar, como hablamos a un principio, no nos deja agradecer ni aceptar lo que es el momento presente, ¿no? Y hacer las paces con nuestro pasado, de hecho, va a ser como una consecuencia de los 3 anteriores puntos. Es una consecuencia de comprender la soberanía de Dios, es una consecuencia de relacionarnos, como les decía, en serio con Él, y de estar constantemente entrenándonos en nuestra fe. Hacer las paces, chicos, significa, no, antes de que vayamos a este versículo, hacer las paces significa que literalmente el pasado no nos debe nada. Esto me encanta y enseguida van a entender por qué. Hacer las paces con el pasado es saber que el pasado o lo que hayamos tenido en el pasado no nos debe absolutamente nada. Tenemos las cuentas claras con lo que alguna vez nos dañó, con lo que alguna vez nos lastimó, con lo que alguna vez nos limitó. Aceptar entonces en ese sentido nuestro presente es saber que cuando estás uniendo con una línea de puntos lo que estás viviendo y conectándolo con tu pasado, nos ayuda a comprender que cada situación por las que pasamos en cierto momento tuvo una repercusión increíble en lo que estamos haciendo ahora, en lo que nos ha llevado a lo que es ahora, en lo que tenemos, en lo que disfrutamos y demás, ¿no?
En ese momento, pues por supuesto no lo entendimos, pero llegado el momento presente, terminamos por entenderlo. Quiero compartirles, antes de casi finalizar esto, 2 versículos maravillosos que hablan precisamente de esto. Isaías 43, del 18 al 19, nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ¿no? No os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque aquí que yo, como Dios, hago cosa nueva. Y Filipenses 3, capítulo 3, del versículo 13 al 14, nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, esto es muy fuerte, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como para que se comprenda esto, quisiera contarles algo que a mí algo que tiene que ver precisamente con hacer las paces con el pasado, que en el momento en el que yo lo entendí, definitivamente me destrozó cualquier esquema que haya podido yo tener al respecto. Y es algo que la verdad es la primera vez que lo voy a compartir, que lo voy a comentar con alguien, porque no es fácil de explicárselo a una persona que no tiene comprensión de las cosas de Dios, ¿no? No es algo que yo vaya contándolo por ahí, como les digo, es la primera vez que lo voy a contar y de hecho estoy muy emocionada porque siempre he querido contarlo. Nunca he tenido la oportunidad, pero siempre he querido contarlo. Pues resulta que hace muchos años ya, antes de que yo conozca al Señor, antes de que empiece a caminar con el Señor, pasé por una relación sentimental muy complicada. Y cuando digo muy complicada es porque fue la madre de las relaciones sentimentales tóxicas y complicadas. Muy difícil. Y no fue una cosa corta, ¿no? Fue un tema de algo así como 3 años. Realmente fue muy difícil. Yo en ese momento era una persona, pues, la verdad es que muy, muy inmadura, y él era una persona muy difícil, muy, muy difícil de entender, que inclusive, sin necesidad de sacar ningún trapito al sol, pero tenía unos pecadillos ahí muy, muy complicados y temas internos muy ocultos, muy difíciles. Y como les decía, era una cosa muy tóxica, muy, muy tóxica entre los dos, terriblemente tóxica. Era ir y volver, ir y volver, ir y volver, y nunca nos entendíamos, ¿ok? Y en ese ir y volver de muchísimo tiempo, al final, en algún momento alguien tenía que estallar, y la que terminó estallando fui yo. Y de tantas veces que él me había lastimado a mí, yo terminé lastimándolo a él, y fue muy feo. La verdad es que fue feísimo, pero en ese momento, esa situación a él le marcó un antes y un después, porque él empezó a acercarse al Señor a raíz de esa situación. Él empezó a buscar a Dios y lo empezó a buscar con muchísima intensidad. Y pues en esa relación, que en ese momento era una relación de codependencia, que él intentó también hacer que yo me acerque al Señor. Yo al Señor yo no lo conocía, o sea, yo tenía claro de quién era Dios y había leído muchísimas historias bíblicas que me las podía saber de memoria y se las repetía, pero yo no sabía quién era Dios. Y le dije, ok, perfecto, me parece bien, pero yo me voy a acercar a Dios en mis propios términos. Yo lo voy a hacer de manera que yo pueda tener control sobre eso. Él en ese momento asistía, y me imagino que hasta el día de hoy asistía a Eclesía. Yo le decía, yo no voy a ir a Eclesía. O sea, yo voy a buscar mi propio camino. Y lo que hice, que Mirquito y Pau les voy a contar esto en este momento, porque nunca se los dije, lo que yo hice en ese momento fue ponerme en contacto con un amigo que Mirko y yo tenemos en común. Le dije, hazme un favor. Yo sé que Mirko es cristiano, ¿me puedes hacer el contacto con él? Por favor, pregúntale si tiene una célula. Yo necesito ir a una célula. Me dice, sí, claro que sí, perfecto, no hay ningún problema. Nos pusieron en contacto y fue así que yo empecé a ir a la célula. Como les digo, en ese ánimo de decir, ok, yo voy a ir a conocer al Señor, pero en mis términos y para empezar donde yo quiera, ¿no? Entre comillas, no hay ese donde yo quiera. Entonces, bueno, claro, empecé a ir a la célula, me fui a un encuentro, el encuentro fue pero tremendamente revelador. Dios trajo cosas a mí en ese encuentro que yo en mi vida había experimentado, pero con todo y todo, ¿no? O sea, mientras yo hacía mi camino en el Señor, esta persona con la que yo tenía esa relación también estaba haciendo su propio camino en el Señor.
¿no? Pero con todo y todo, a pesar de estar tratando de caminar en Dios, nos seguíamos haciendo muchísimo daño. Y el contacto, porque ya no había una relación, ya la habíamos cortado, pero seguíamos teniendo contacto, intentando tal vez tratar de entendernos. Ese contacto se cortó de la forma más patética que ustedes se puedan imaginar. Fue muy doloroso. Fue a tal extremo doloroso de que a mí me marcó muchísimo el carácter. Yo me empecé a retraer, me hice muy desconfiada, pero completamente desconfiada de la gente. Yo realmente no confiaba en nadie, yo creía que, en serio, que el ser humano era lo peor que podía existir en esta tierra. Y no estoy mintiendo, durante muchos años yo dije que solamente podía confiar en los perros, definitivamente. O sea, no quería confiar en absolutamente nadie más que no sean los perros, ni en los gatos, ¿no? Pero no quería confiar en las personas. Y pasé con ya no fue dolor, al principio obviamente fue dolor de esa decepción, de todo eso, pero después ese dolor se fue convirtiendo como que en algo que yo tenía pendiente en el corazón y se me quedó durante mucho tiempo. Y digo durante mucho tiempo porque a finales del 2018, en una reunión de trabajo que teníamos, un orador con el que estábamos trabajando preguntó qué pasaría si yo me entero de que solamente tengo 6 meses de vida. Y yo le dije, haría esto, haría este otro, y me puse a pensar en esa relación que yo había tenido hace tantos años. Y le dije, terminaría de cerrar un círculo con el pasado. Y no me refiero a un círculo donde yo estaba todavía enamorada de esa persona, ni mucho menos, porque yo tenía una vida hecha para ese entonces, pero era como que se había quedado algo aquí de decir, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta bronca? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué todavía me molesta? No es que él me afecte, la situación me estaba molestando. Llegó el 2019, que como al principio yo les comenté que fue un año muy difícil, de verdad, para mí, muy, muy difícil, en todo sentido. Y en ese momento, cuando yo volví como que a intentar buscar al Señor, porque también me había terminado alejando de él, cuando yo volví a intentar a buscar al Señor, me acuerdo perfectamente que estaba en mi oficina sola, seguramente era eso de la 1 de la tarde donde no había nadie. Estaba sola, estaba en la sala de reuniones, estaba llorando a mares por lo que estaba pasando en ese momento, sin saber qué hacer. Fue la primera vez que escuché una prédica de Dante Gebel, la primera vez, y creo que por eso también estaba llorando a mares. Y en ese momento, pero fue como un baño de alivio, llegó una revelación tan fuerte de Dios. Fue como, de verdad, si no fuera que estoy diciendo tonterías, dijera que hasta con voz audible escuché la voz del Señor cuando me decía, para eso, para lo que estás pasando en este momento, yo te hice vivir esa relación dolorosa. Esa persona que te trajo dolor fue la que yo utilicé para atraerte hacia mí y fue la que hizo que en este momento me busques y dependas de mí. No se pueden imaginar, chicos, cómo esa mochila de dolor se cayó de mi espalda. En ese momento lo único que le decía al Señor era, gracias por la vida de este chico, gracias, porque si no hubiese sido por él yo no llegaba a ti. A pesar de las circunstancias y a pesar del dolor, gracias por su vida, es increíble cómo te has valido de esto para conducirnos a algo maravilloso. Y también le pedí en ese momento algo al Señor, le dije, Señor, si puedes y si es tu voluntad, por favor. Tú sabes que el contacto con Él ha terminado de la peor forma, de la forma más terrible y más dolorosa. Te pido, por favor, que me des la oportunidad, si es tu voluntad, de ponérmelo de frente y abrazarlo y decirle gracias. Te lo suplico. Y se quedó ahí. Yo, como les decía, en ese momento vivía en Santa Cruz. Esta persona con la que yo tenía relación vivía en La Paz. Y como que de ese momento seguramente pasaron unos 10 meses, unos 9 meses, y yo, pues por alguna circunstancia, terminé viajando a La Paz. Me encontré con un amigo muy querido que me invitó a tomar un café, y al lugar donde nos fuimos a tomar un café, resultó que estaba tremendamente lleno, pero lleno. O sea, yo no sé qué pasó, pero estaba asquerosamente lleno ese lugar. Y me dice, no, vamos a conseguir una mesa, vámonos a otro lugar. En lo que yo me di la vuelta y estaba saliendo de ese lugar, lo vi a este muchacho sentado en una mesa. Habían transcurrido muchos años.
Yo lo vi ahí sentado, él me vio, pero me vio con esa sensación de terror de decir, ¿qué hago? No, yo agarré a mi amigo toda mi cartera. Me acerqué a él con una sonrisa de aquí a aquí, le dije, ¿cómo estás? Y lo abracé así en la silla, sentado él, ¿cómo estás? Y él me miró asustado, ¿no? Y se paró y me saludó y me abrazó y me dice, ¿quién? Le presenté a mi amigo y le volví a preguntar, le tomé de la mano, ¿me prometes que estás bien? Sí, me dice. Y lo volví a abrazar y le dije, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida. Lo besé y me fui. Fue uno de los regalos más hermosos que me regaló Dios y con el cual a mí me permitió hacer las paces de forma increíble con mi pasado. Porque tomó un momento doloroso para decirme, por esto, por esta persona, te has acercado a mí. Pudo haber sido muy difícil, pero yo lo utilicé a él, porque sin él y sin todo lo que hubiesen, sin todo lo que hubiesen pasado, te hubiesen pasado, no te hubieses acercado. Y ya para terminar, chicos, creo que es importante recordarles que no hay absolutamente nada en base a lo que yo les comentaba, no hay absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. Él en su perfección jamás va a poner sobre nuestros hombros, eso lo sabemos porque está en su palabra, jamás va a poner sobre nuestros hombros una carga más fuerte de la que podamos llevar. Su palabra nos dice que Él junto con la prueba nos va a proporcionar la salida, eso lo tenemos completamente claro. Yo quiero invitarles ahora a reconocer que en medio de la tormenta Dios en su perfección y en su perfecto amor nos regala muchísimos momentos de paz, así como Él se valió de volver a derramar en mi corazón ese sueño tan grande que yo tenía, ese sueño olvidado de volver a tener una bicicleta para regalarme paz y para regalarme el significado de lo que es vivir en el presente, agradeciendo el presente, a pesar de la tribulación. Vale la pena, de verdad, agradecer y bendecir, como habíamos visto hace algunas semanas, esa piedra que tenemos de almohada en este momento. Porque es el momento que nos está permitiendo forjar nuestro carácter, crecer en fe, entender la plenitud de la soberanía de Dios y la perfección de sus planes, ¿no? Así como hacernos muchísimo, muchísimo más sensibles a su voz y sabiendo que, de hecho, si nosotros tenemos la capacidad de bendecir nuestro presente, Él va a poder bendecir nuestro futuro porque su palabra dice que Él es completo galardonador de los que le buscan. Así que en este momento quisiera que por favor, no tengo una canción para compartirles. Soy muy, muy fanática del idioma inglés y de hecho no encontré algo que tenga una traducción por si no hablan inglés. Así que no tengo una canción para compartirles, pero sí quisiera que oremos, por favor, que en este momento le entreguemos nuestro corazón al Señor y me acompañen con esta oración que creo que nos puede ayudar a cerrar la noche. Dios mío, yo te quiero dar nuevamente las gracias por permitirnos escucharte, por permitirnos sentirte hoy, por regalarnos el privilegio de reunirnos en tu nombre. Hoy, y aunque parezca que muchas veces es difícil, realmente, Señor, queremos darte las gracias por cada circunstancia que pones en nuestro momento presente, porque tu palabra nos dices que consolarás a los tristes y que les darás a los afligidos corona por cenizas. Es una de las promesas más hermosas de tu palabra, que nos regalarás perfume de alegría en vez de llanto y cantos de alabanza en lugar de desesperación. Tú nos has prometido que todos los que estemos trabajados y descansados podemos buscar, Señor, refugio en ti, porque solamente tú nos puedes hacer descansar y porque nos has prometido que tampoco dejarás caído al justo. Señor, yo de verdad que te quiero agradecer por todos esos momentos de paz que nos regalas en medio de la tormenta, y por todo esto, la verdad es que queremos hoy, Señor, sin dudar hacer un compromiso contigo. El de poder abrir nuestros ojos a tus regalos diarios, Señor, a tu consuelo eterno y a poder recibir de tu mano sobre cada aspecto de nuestras vidas, saber que estamos agarrados de ti de tal forma que tú nos cuidas, nos proteges, nos guías y que
La supremacía de tus propósitos es aquella que nos va a permitir, Señor, dirigirnos y salir gloriosos y victoriosos de esta prueba. Gracias, Padre, gracias una vez más por haberme permitido, por haberme dado el privilegio de compartir en este momento y esta noche con estos amigos tan maravillosos, Señor. Bendice sus vidas, Dios. Condúcelos siempre por el mejor camino. Ábreles siempre los ojos. Muéstrales todas las maravillas que puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que de verdad sin ti no somos absolutamente nada, que nuestra dependencia contigo es la dependencia más hermosa que puede existir y que si caminamos en fe, en obediencia y en esa dependencia, nos vas a llevar a lugares que realmente nunca hemos podido imaginar, Señor. Gracias, gracias Dios por lo que eres en nuestras vidas y por cómo nos permites vivir y crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.